Buenas tardes, Puerto del Río. A los que. Pues a Juan. Muy bien, ¿puede usted? Muy bien. Muy bien, entonces ya que están todos, vamos a seguir trabajando entonces. Vamos a ver hoy dentro de la parábola, vamos a empezar a trabajar eso, ¿listo? La parábola. Entonces, vamos a mirar hoy lo que es la parábola y la elipse, a tratar de mirar la elipse, las dos cosas. Bueno, entonces, ¿qué es la definición? Vamos a mirar un poquito qué es lo que dice. Mire lo que dice la definición. Y dice que la parábola, dice así, la parábola es el conjunto de puntos. Miren esto. Es el conjunto de puntos del plano. Es el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Así, esa es como la definición primitiva de la parábola llamada directriz, digamos. Esa es la definición primitiva. ¿Qué es una parábola? Bueno, entonces una parábola es, yo la coloco un poquito aquí como para que, es el conjunto de puntos del plano que están a una misma distancia de un punto fijo que se llama foco y de una recta fija que se llama directriz. Eso es la parábola, ¿cierto? Se apagó la luz aquí, yo veo. Bueno. Ya, listo. Entonces miremos la deducción, para que más o menos vean cómo es la idea. Ecuación de la parábola. Ecuación de la parábola. Miren cómo va a ser el asunto entonces. Voy a quitar esto. Te voy a dibujar una parábola. Miren, yo la dibujo. ¿Cierto? Este es X y este es Y. Entonces por acá voy a pintarla. Miren, voy a hacer este ejemplo de parábola. Vean. La deducción para el caso, por ejemplo, cuando aquí es la parábola, cuando se abre, digamos, hacia el eje Y. La deducción cuando la parábola es abierta hacia el eje X es lo mismo que voy a hacer yo acá. Háganle cuidado. Entonces miren pues, el foco normalmente entonces es el que está acá adentro. Este es el que le llaman el foco, mírenlo acá.
y siempre va a tener, vamos a darle un nombre a ese foco que tenga coordenadas, como está sobre todo el eje Y, la componente en X es 0, entonces quedaría 0, y P, llamémoslo que la segunda componente sea P, por darle un nombre, 0, P, ese es el foco, listo. La directriz es una recta fija, siempre a una distancia, siempre la vamos a pintar a una distancia P del vértice. Este es el vértice de la parábola, miren, yo lo coloco acá, vértice. Y esta es la directriz, que tiene ecuación y igual a menos P. ¿Sí? Esta es la directriz, la vamos a colocar siempre a una distancia P del vértice. Así, estos van a ser los términos pues de la gráfica. La directriz es y igual a menos P. ¿De acuerdo? Este es el vértice. Y esta es la ecuación de la directriz. Siempre la vamos a pintar así. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ver cómo es la ecuación según esos datos que hay ahí, donde el foco es el punto 0, P, el vértice, bueno, 0,0, porque la parábola está completamente centrada. Y la ecuación de la directriz es y igual a menos P. Entonces yo voy a coger por acá un punto cualquiera arbitrario, por aquí sobre la parábola. Lo llamo X, Y. ¿De acuerdo? Un punto cualquiera sobre toda la parábola. Entonces, ¿qué me acabo de decir la definición? La definición me acabó de decir lo siguiente. ¿Qué es la parábola? Es el conjunto de puntos donde la distancia, llamen a este punto el punto A, por ejemplo. Este es el punto A. ¿Sí? El punto A de XY, ¿listo? A de XY, venga, incluso. Entonces, dime. Es tan amable y puede acercar un poquitico más el proyecto para que la gráfica sea un poco. Gracias. Ya veo. ¿Qué tal ahí? ¿Está bien? Sí. Hágale, yo creo que todo bien aquí. Sí, yo sé. Bueno, miren pues, esta es la gráfica sobre la cual voy a trabajar para saber cuál es la ecuación de la parábola. Entonces me dice la teoría que ¿qué es la ecuación de la parábola según la definición? Es el conjunto de puntos, de modo que la distancia a un punto fijo llamado foco, que es este, mire la distancia al punto fijo, véala ahí, es igual a la distancia de este punto a la directriz. O sea que esta distancia que yo estoy pintando ahí tienen que ser iguales según la definición de la parábola. Miren esta distancia de acá, la distancia del punto A F tiene que ser la misma distancia, la distancia del punto A la ecuación de la directriz. Yo le voy a llamar a esto Q, donde caiga aquí le voy a llamar Q, por darle un nombre. Listo. Y ese Q tiene unas componentes, tiene unas coordenadas. Pues las coordenadas, pues en X se llama X, ¿cierto? Miren, en X es X, y pues en Y es donde pasa la ecuación de la directriz, es menos P, ¿sí? Porque todos los puntos que caigan en esta recta tienen segunda coordenada menos P. Y en X, pues la componente de aquí paralela al eje Y que yo tomé X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Según la definición de parábola, significa que la distancia a F tiene que ser igual a la distancia a Q. Porque es que la parábola dice, vea, ¿qué es la definición? Es el conjunto de puntos donde la distancia a un punto fijo llamado foco es igual
a la distancia de ese punto que yo cojo arbitrario a la directriz. Entonces yo miro cuál es la distancia que hay de acá a la directriz. Ya tengo que calcularla según la fórmula de la distancia. ¿De acuerdo? Entonces AF es igual a AP. Muy bien. ¿Cómo vamos, Puerto de Río? Con la figura. ¿Sí la logran visualizar bien? Bueno. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, claro, vamos a encontrar la distancia de A F, donde A es este punto. Mire pues, A es el punto XY. F es el foco, que tiene coordenadas 0, P. Listo, ¿y cuál es la fórmula de la distancia? Creo que nos la enseñan y es esta, la raíz cuadrada. La fórmula de la distancia es la raíz cuadrada ¿de quién? De x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1. Esa es la fórmula, ¿cierto? De la distancia. Déjame colocar un momentico más esto así, que es que... Y entonces yo le voy a dar nombrecitos a los puntos. Digamos que este sea x2. Vea pues. Digamos que este sea x1, y1. Y que este sea x2, y2. Que sea así, por ejemplo. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la distancia según esos nombrecitos. Empiece. Entonces la distancia de AF es igual a la raíz cuadrada. Y empiece pues. ¿Quién es x2? Entonces x2 es x menos. ¿Quién es x1? X1 o 0. 0, muy bien. 0 al cuadrado. Más. ¿Quién es y2? ¿Quién es y2? Y menos P. ¿Qué haría y? Y2 es y. Míralo acá. Míralo acá. Menos. ¿Y quién es y1? Menos P. P, muy bien, al cuadrado. ¿Sí o qué? Y o sea que la distancia quedó así. La distancia de AF, el segmento AF, que es la distancia pues del punto arbitrario que yo cogí al foco, es igual a ¿quién? A raíz cuadrada, me quedó así, miren, x al cuadrado más y menos p. Y menos P al cuadrado. Y menos p al cuadrado. Y la dejo quietecita. Llamémosle 1. Llamémosle 1 a esa ecuación. Quietecita. Dejémosla ahí. Bueno, sigue otra. La distancia de... Yo voy a escribir más grandecito para que me pueda dar el espacio porque el proyector está un poco... Ahora voy a calcular la distancia de dónde a dónde. Vamos a calcular ahora la distancia de A a Q, que es el puntico que yo señalé aquí, donde cae hacia la recta y igual a menos P. Vamos a calcularla. Q tiene coordenadas x menos P. Listo. Entonces ya, démosle otra vez nombrecitos. Démosle. Mire que sea así. Otra vez. Que A sea pues XY normal. Y le damos a nombre X2 y Y2. Y Q es el punto X, menos P. Y le voy a dar nombrecito que sea X1 y Y1. Listo. Y entonces empecemos a calcularla pues. La distancia es igual, otra vez por la fórmula. La raíz cuadrada de ¿quién? X2. ¿Quién es X2? Claro. X2 es X, ¿o no? ¿Cierto? Menos. ¿Quién es X1? Otra vez X, muy bien. Elevado al cuadrado. Pero ya saben que va a dar ¿cuánto? Más. ¿Quién es Y2? Y. ¿Cierto que Y2 es Y? Bien.
menos Y1. ¿Quién es Y1? O sea que menos Y1, o sea que es menos P, y con el menos de fórmula va a quedar como más P al cuadrado. Muy bien. Eso. Sigamos entonces. O sea que esto nos dio, la distancia nos dio la raíz cuadrada de Y más P elevado al cuadrado, ¿o no? ¿Cierto? Y este cuadrado, por propiedad de álgebra y trigonometría, se va a cancelar con este raíz. Y entonces la distancia en sí me quedó Y más P. Y más P. Muy bien. Lo que esperaba. Pero un momentico. Llámele la ecuación 2. Según la teoría... ¿Cómo? Claro, según la teoría dice que estas dos distancias tienen que ser iguales, la 1 y la 2 tienen que ser iguales, porque es que la definición de parábola dice eso, que la distancia de un punto arbitrario al foco es igual a la distancia de ese punto arbitrario a la directriz. Ah, bueno, entonces tienen que ser iguales, usted las iguala. Usted dice, ah, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la raíz cuadrada, lo que escribí en 1, de x a la 2, más y menos p a la 2, tiene que ser igual a y más p. Dice la teoría, por mera definición nomás, tienen que ser iguales. ¿Y eso qué significa? Ah, bueno, vamos a resolver esa ecuación. Pregunte. En la distancia de A, x menos x a la 2 más, hay que va a ir. ¿Cómo? ¿En cuál distancia? ¿En esta o en cuál? Entre A uno. No, es que entonces no sé. Por eso. No, primero vamos. Menos P. Hombre, más menos P. Le está diciendo pero que quedaría menos P menos Y. No, porque mira la fórmula, mira, ¿cómo se llamas, Andrés? Ay, Daniel. Mira, Daniel. En la fórmula es Y2, que es Y, ¿sí o no? Mira los punticos. ¿Quién es Y2? Y, ¿cierto? ¿Cierto? Menos Y1, pero ¿quién es Y1? Menos P. Entonces quedaría, déjeme, bueno, voy a hacer un tachón por acá, quedaría Y menos de fórmula, pues el menos de la fórmula que hay acá, míralo por aquí pequeñito, pues no sé. Es que está la que viene siendo Eso sería, míralo acá, mira, lo voy a correr, entonces quedaría, mira la P acá. Entonces quedaría Y menos P, quedaría Y más P porque son doble signo. Y menos por menos da más. ¿Qué no? Ah, bueno, muy bien. Entonces quedaría es así. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que ocurrió. Según la definición, esas dos distancias tienen que ser iguales y eleven al cuadrado entonces esta última ecuación para que la resolvamos a ver qué va a resultar de todo eso. Elevémosla al cuadrado, venga pues, quedaría así. Mire, quedó así. La ecuación quedó entonces cuando la elevemos al cuadrado, queda x al cuadrado porque se elimina ese radical más y menos p al cuadrado igual a y más p al cuadrado. Mírala pues. Todo el mundo aquí atento. ¿Se acuerdan de la ecuación? Véala acá. Primero estaba raíz cuadrada de x a la 2 más y menos p al cuadrado igual a y más p. Si elevo a ambos lados al cuadrado, se va a eliminar el radical, ¿o no? Propiedad de álgebra y trigonometría, ¿cierto, muchachos? Eso, entonces míralo acá. Mira qué fácil, ¿cierto?
Y empecemos a aplicar nuestros conocimientos de trigonometría. Vea, por ejemplo, ¿esto es un binomio o no? Ese es un binomio. ¿Y cómo quedaría elevándolo al cuadrado? Quedaría x a la 2 más. ¿Cómo es que elevan los binomios al cuadrado? Juan, sería la primera cantidad al cuadrado, que sería y a la 2, ¿cierto? Menos 2 veces la primera por la segunda, o sea, 2 veces PY, ¿o no? Más la segunda cantidad al cuadrado, que sería P a la 2, ¿o no? ¿Cierto? Sí, señor. Igual. Voy a extralimitarme de esa línea que pinté. Igual. Y el m al otro lado quedaría y a la 2 Más 2PY. más 2 PY más P al cuadrado. Mírenlo ahí. Y luego, ¿qué hago? Pasen todos los términos a un solo lado de la igualdad, a un solo miembro. Al miembro izquierdo, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes se van a cancelar? Se va a cancelar P cuadrado con P cuadrado, ¿o no? Porque P cuadrado va a quedar negativo en un lado. Menos 2PY va a pasar. Esto es más pues. Más 2PY. Y ese más va a pasar menos, ¿o no? Da 4PY. Quedaría x a la 2. Las y al cuadrado se van a cancelar, ¿cierto que sí? ¿Se van a cancelar o no? ¿Qué voy a pasar? ¿Cierto? Menos. Ahora sumen menos 2PY y menos 2PY, van a quedar 4PY. ¿Sí o no? Igual, ¿qué va al otro lado entonces? ¿Qué va al otro lado? Eso. Quedó 0. Por lo tanto, entonces la ecuación quedó así. Quedó x a la 2 igual a 4p. Mira pues, todos aquí atentos, ve. Esta es la ecuación de una parábola. Miren aquí las propiedades ya. Vea la ecuación de una parábola, de este tipo de parábola. Esta es la ecuación de todas las parábolas que van a ser abiertas hacia el eje Y. Mírenlas ahí. Mírenlas ahí. O sea que todas las ecuaciones, todas las parábolas que sean en esa estructura, mire, cuyo centro es el origen, mire el centro, el foco está aquí en la mitad y la directriz es esta de acá, que la llaman y igual a menos p. Entonces todas las ecuaciones de esta parábola tienen esta estructura, póngale cuidado. Entonces, conclusiones. Póngale cuidado, mire. Conclusiones. La directriz es, la llamo por D, es la ecuación y igual, te quedas con el numerito que veas aquí. Y igual a ¿quién? A menos P. Todas las ecuaciones de las parábolas abiertas hacia el eje Y que sean centradas. Vea, Y igual a menos P. El foco te vas a quedar como es abierta hacia el eje Y, entonces el foco va a ser, la primera componente es en 0 y la otra es P. Te quedas con el P positivo. Mira pues, son, digamos, las características de todas las parábolas de este estilo. Directriz, despejas un tip como para no memorizárselo. Cuando la tengan x2 igual a 4py, entonces directriz, se quedan con y igual a menos p. Foco, 0, p. Listo, 0, p. Ese es todo el asunto con la parábola. Estamos en el caso sencillito. Ese es el caso sencillito. Bueno, entonces yo le voy a hacer una preguntita, déjeme pensar a quién. Se la voy a hacer, déjeme pensar.
A ver, venga, yo. Se la voy a hacer a Kevin, ¿cómo estás? No, solamente lo estoy saludando. Bienvenidos. Hable con un hombre. Muy bien. Tú. Mira. ¿Cómo es que te llamas? Daniel Cárdenas. Daniel Cárdenas. Bueno, la pregunta para Daniel Cárdenas. Si ya deduje pues entre la ecuación de una parábola que es abierta al eje Y es del estilo x2 igual, siempre son del estilo 4py, todas las que son abiertas hacia el eje Y concentro en el origen, ¿cómo creería usted que sería la forma de la parábola, ya de una que sea no abierta hacia el eje Y, no, sino así, mira? Solamente me va a decir lo que usted cree, simplemente por comparación a lo que acabamos de llegar con esta. ¿Cómo cree usted que sería esta? Mire pues, la que es abierta hacia el eje X, y esta es la directriz, mire pues. La directriz ya no sería Y igual a menos P, sino con X igual a menos P. Entonces dígame usted cómo cree, es lo que se le venga a la cabeza, no importa, tranquilo. ¿Cómo cree que tiene que tener una estructura muy similar, solo que cómo sería entonces de este estilo de parábola? No, pues donde estaría X, no sé, no representaríamos Así de fácil como lo está diciendo es, exacto. En vez de ser X al cuadrado igual a 4py, sería entonces Y al cuadrado igual a 4p. ¿4p qué? X. Eso. Y la directriz sería entonces X igual a ¿quién? A menos P. ¿Y cómo sería el foco, Daniel Cárdenas? ¿Cómo sería el foco? Si en este caso el foco era 0P, míralo acá. En este caso, ¿cómo sería? Compárelo. Si en este caso es 0P, en el caso que acabamos de estudiar, ¿cómo cree que sería en el caso contrario cuando la parábola está abierta sobre el eje X? Lo que se le venga a la cabeza, no importa. No, yo le voy a ayudar un poquito. No puede ser el mismo 0P. Eso, sería P. Mire qué fácil. ¿Sí? Y esa es entonces la ecuación de la parábola. Entonces, coloquemos aquí una pequeña observación. Observaciones. Entonces, parábola abierta. Cuando la parábola es abierta hacia el eje Y, tenemos foco 0, menos P, directriz Y igual a menos P, ecuación sería la que vimos ahorita, X al cuadrado igual a 4py. Si P es positivo, es abierta hacia arriba. Es abierta hacia arriba. Si P es positivo, pues arriba, listo. Y si P es negativo, entonces la parábola es abierta hacia abajo. Y en el otro caso es abierta a la derecha. Abierta hacia abajo. Listo. Ya el otro caso, por favor, me concluyen eso.
Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios acerca de eso. Y atentos. Profe, ¿cómo? Entonces miren un ejercicio sencillo sobre cómo pueden ustedes atacar cuando les pregunten algo sobre parábolas, por ahora sí sencillitos, parábolas centradas, facilitos, miren. El libro de... Bueno, miren este ejercicio por acá. Escríbanlo en un momentico, se los dicto todos así rápido para que lo hagamos, venga. Son dos, vamos a hacer dos casos. Primer ejercicio, facilito. Y otro más complicadito, venga para que lo escriban, dice así. Este es sencillo, vamos a ver. Encontrar el foco y la ecuación de la directriz de la siguiente parábola. Encontrar el foco, y la directriz. Encontrar el foco y la directriz de la parábola, dos puntos. Entonces me dan la parábola, mírala acá, me dicen que es y al cuadrado igual a menos 20, y al cuadrado igual a menos 20x. Digamos este es el A y B. X al cuadrado igual a 24y. Miren pues. Entonces, digamos, las claves que les voy a ir dando son las siguientes. Cómo identificar cuando a uno le dan un problema, cómo identificar si la parábola es abierta sobre el eje X o sobre el eje Y. Normalmente, claro, van a ir abiertas sobre la variable que no esté elevada al cuadrado. Ya dependiendo de la P va hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Pero siempre la clave es, van abiertas sobre el eje que no esté elevado al cuadrado. Por ejemplo, si yo cojo esta, vamos a hacer el A. Mire que está y cuadrado igual a menos 20x. Es un caso de una parábola abierta sobre qué eje. Sobre el eje X. Y entonces, claro, y entonces puede ser así dos casos. Es abierta, como me dijeron, sobre el eje X. Muy bien. Entonces puede ser o es hacia la derecha o es hacia la izquierda. O sea que estamos entonces mire cómo la compara usted. Estamos en este caso de parábola, el estilo y cuadrado igual a 4px. ¿Cierto que estamos en ese estilo, en ese caso? Yair, ¿qué decís? Claro, profe, que sí. ¿Qué P vale hacer? ¿Cierto? Y entonces si usted la compara con este caso, mire el ejercicio, y cuadrado igual a menos 20x. ¿Qué significa? Que 4p tendría que ser igual a ¿cuánto para comparar ahí la de arriba con la de abajo? A 20. Y por tanto P, La 6 es la de abajo. entonces es a menos 20 y por lo tanto P tiene que dar menos 20 sobre
4. 4. ¿Y de dónde P tiene que ser igual a cuánto? 5. A menos. Entonces, ¿qué pasa? La parábola, como P es negativo, la parábola se abre ¿hacia dónde? Se abre hacia la izquierda, ¿o no? Siempre que P sea negativo, la parábola se va a abrir o hacia abajo o hacia arriba. Pues si P es negativo, en el caso de la parábola abierta hacia el eje X, se va a abrir hacia la izquierda, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ya encontré el foco es P igual a menos 5, o sea que las coordenadas, ¿cómo las va a construir? Según la pregunta que le hice a Daniel Cárdenas ahorita, ¿cómo va a construir el foco? Las coordenadas sería así, como es un caso, mire, es un caso de una parábola que se abría hacia la izquierda, véala acá, mírela, el foco está ¿sobre qué eje? Sobre el eje X, y si está sobre el eje X, significa que la primera componente, ¿cómo es? Es negativa, y va a coincidir ¿con quién? Sería precisamente el foco, sería menos 5, y sobre el eje X, ¿cuánto vale la Y siempre? Eso, vea, mire el foco como lo construyen de fácil. Una grafiquita y lo construyen fácil. Y entonces, ¿cuál sería la ecuación de la directriz? Mire que la ecuación de la directriz estaría a este lado, ¿ve? Y según lo que le pregunté a Daniel Cárdenas, la ecuación ya no es... Miren cómo es, vea. Usted coge esta de acá y la iguala y dice que X es igual a menos P. O sea que X es igual a menos, pero P es negativo, menos 5, ¿o no? O sea que X es igual a ¿cuánto? 5. Mire, esta es la directriz. Y ahí terminan el ejercicio. Mire qué fácil. Sobre parábola no hay ningún problema, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a hacer la otra, a ver. La otra es esta. Mírenla ahí. Y cuadrado igual a ¿cuánto? A menos 20. Menos 20 X. O sea que la estamos comparando con este estilo de parábola. Con Y cuadrado igual a 4P X. Ah, sí. La 24, profe, el foco es 0,6. No, es esta, X al cuadrado igual a 24Y. Entonces la tenemos que comparar con este estilo. X al cuadrado igual a 4P Y. Entonces, ¿qué significa? O sea que ¿cuánto debe valer 4P si lo comparas con la de arriba? 24. Para encontrar el P uno siempre hace esa comparación e iguala. El 4P tendría que ser igual ¿a quién? 24. A 24. Y entonces P tendría que ser 24 sobre 4, ¿va a dar cuánto? 6. Muy bien. Estamos en un caso de una parábola abierta, entonces según ese P, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Ah, no, eso está muy fácil entonces. ¿Y cuáles serían las coordenadas del foco? Como es abierta hacia arriba, el foco va a estar sobre el eje Y. Y si va a estar sobre el eje Y, la primera componente va a ser 0. ¿Y la segunda cuál va a ser? Adivinen. Claro. Va a dar 6. Va a dar 6, ¿cierto? ¿Cómo les parece eso? ¿Fácil o no? ¿Y cuál va a ser la ecuación de la directriz entonces? La ecuación de la directriz va a ser Y igual a menos P. O sea, Y igual a ¿cuánto?
Mira qué fácil, ve qué fácil, ve. Pero no siempre la vida es tan fácil. Entonces, es este, por ejemplo, este ejemplo, mire este. Dice así, ejercicio. Dice, mire pues, hallar, mire lo que voy a hacer, ojo con Juan, que le voy a preguntar, hallar la ecuación, hallar la ecuación, hallar la ecuación de una parábola, hallar la ecuación de una parábola, que Kelly lo está desconcentrando. Sí, hacen echarle los perros ahí. Hallar la ecuación de una parábola El nombre de esa clase. con vértice. Hallar la ecuación de una parábola con vértice en el origen. Por ahora todas las que estamos viendo, su vértice es en el origen, o sea en el punto 00. Más, en la próxima clase las vemos más complicaditas. Con vértice en el origen. En el origen. Y abierta hacia la izquierda. Y abierta hacia la izquierda. Y abierta hacia la izquierda. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa por el punto? ¿Y qué pasa por el punto? Eso pasa por el punto menos 5,7. Miren esto, muchachos, cada uno en sus puestos. Voy a mirar a quién trato de preguntarle para ver. A uno de los de atrás. Quiero preguntarle a alguna compañera que está en el lado de atrás, pero no me acuerdo el nombre. La voy a enfocar para que ella sepa quién es. Angie, ¿cómo estás? A ver, yo no la había visto. Ah, sí, Xiomara. Miren ese ejercicio. Entonces, piénselo 2 minuticos ahí, Xiomara, para no tenerle que hacer la pregunta como a quemarropa. Algo que ayuda mucho es el hecho que diga que es abierta hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Eso ayuda mucho o no? Porque si nos dicen que es abierta hacia la izquierda, ¿en qué estilo de ecuación me voy a mover? A ver, díganme, les dije. ¿Qué forma, si es abierta hacia la izquierda, sobre qué forma de ecuación me voy a mover? Y a la 2, ¿igual a cuánto? Mire pues, Xiomara, que ya esto ayuda mucho. 4px, vea. Ya es muy fácil, ya usted sabe que no se va a salir de esa ecuación y esa es la forma. Entonces, ahora bien, ¿cómo haría yo entonces para encontrar el P? Por ejemplo, que es lo único que me falta para encontrar la ecuación de esa parábola. ¿Cómo haríamos para encontrar? ¿Cómo haría Xiomara? Ayúdale, Erika, ayúdale. La ecuación no va a averiguar al P, pero se va a averiguar.
Entonces miren un momentico cómo se haría. Xiomara, yo me imagino que debe estar haciendo algo similar a lo que yo les voy a mostrar. Vea muchachos. ¿Ella qué dijo? Claro, ella dijo, bueno, ya sé que no me voy a mover de este estilo de ecuación, no, porque va abierta hacia la derecha. Como ya me dan un punto por donde pasa la parábola, ¿por dónde pasa la parábola? Menos 5,7. El menos 5 es el X y el 7 es el Y. Significa que si usted reemplaza ese punto en la parábola, se le sigue cumpliendo la relación. ¿Cómo así? Que si coge 7 al cuadrado, es igual a 4P, porque usted no sabe quién es P, multiplicada la X. ¿Pero cuánto vale la X? Menos 5. Y de aquí despejas a P. Mira qué fácil. 49 es igual 4 por menos 5 va a dar ¿cuánto? Menos 20 P. Y por lo tanto P, despéjenlo, sería 49 dividido menos 20. Eso, dividido menos 20. O sea que ya tengo que P tiene que valer menos 2.45. Oh, bueno, o lo dejamos así. Y luego lo reemplazas en la ecuación de la parábola para darte cuenta cómo es entonces. Y cuadrado es igual a 4 por P, pero ya saben que P vale ¿cuánto? 49 sobre, y va a dar negativo, sobre 20. ¿Cierto que eso fue P? Por X. Y entonces dices que Y cuadrado es igual a ¿cuánto? A menos 49 quintos de X. Y mira la ecuación, esa es, ya, ahí terminaste. Y mire que es una ecuación de la parábola y como esto es negativo, tiene que ir abierta ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Ya, pare de contar ahí. ¿Han entendido hasta ahora cómo se proceden en estos ejercicios de parábola o no? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces, por último, la clase de hoy solo es parábola e elipse. Centradas. Todas dos vamos a ver centradas, ¿de acuerdo? Parábola, elipse, centradas, ¿de acuerdo? Y la siguiente vemos la hipérbola. La circunferencia. Ya la vimos. Muy bien. Profe, el cronograma no está que vamos a ver ni valores ni vectores ni nada parecido. Vamos a ver qué. Ni de valores ni de vectores, pues vectores y valores propios. Esa parte ya, digamos, es en lineal, porque en el cronograma no está valores y vectores propios, no da el tiempo, pero ya en lineal sí ven eso. En álgebra lineal. Por ahora vamos allí, solamente el cronograma llega hasta las cónicas, nada más. Hasta las cónicas únicamente. Bueno, vamos a mirar entonces la elipse. Elipse. Profe, nosotros porque no vimos vectores en el espacio tampoco. Eso normalmente lo trabajamos porque es la misma, uno primero trabaja todo en el plano, sin embargo en lineal uno depende, digamos, del profesor. En lineal hacen, digamos, ya una extensión del plano al espacio y ya vemos vectores, o se ve vectores en el espacio, pero es la misma técnica de todo lo que vimos aquí en vectorial. Todos los problemas que usted vio relacionados con vectorial es lo mismo en el espacio, por eso uno primero los estudia en el plano y ya uno puede estudiar la recta en el espacio, una componente más z y ya. Es el mismo truco, es el mismo, digamos, la misma temática, ¿de acuerdo?
Yo cuando vaya les voy a hacer varios ejercicios sobre, un poco avanzándole sobre vectores en el espacio y se van a dar cuenta que es como similar, es el mismo trabajo, ¿de acuerdo? Muy análogo. Bueno, vamos a trabajar entonces la parte de la elipse. Miren cómo dice la definición de la elipse. Miren lo que dice. Dice la elipse, para que lo escriban, la elipse es el conjunto de puntos, la elipse es el conjunto de puntos del plano, es el conjunto de puntos del plano, tales que la suma de las distancias, tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos es lo que dice. La suma de las distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. ¿Sí? Esa es como la definición entonces de esta primera parte, a dos puntos, ya es constante. De la elipse vamos a hacer la gráfica como es. Vamos a hacer la gráfica como es. La deducción de la ecuación no es tan importante porque es más larga, es más importante, digamos, hacer ejercicios. Solamente vamos a ver algunos términos y de ahí vamos a sacar varias cosas. Esta es la elipse, ¿verdad? Pues este es X y este es Y, ¿de acuerdo? Y viene así. La elipse es como una especie de balón achatado o algo así, ¿verdad? Esa es una elipse, a eso le llamamos elipse horizontal, porque pueden haber varios casos de elipse horizontal, pero ya los vamos a ver. Esta es la elipse y le vamos a llamar elipse horizontal. Horizontal, este es el centro, míralo acá. Entonces la distancia del centro hasta el vértice de la elipse lo voy a llamar como, la vamos a llamar como A, es decir, va a ser A, 0, listo. Y por ejemplo acá va a ser menos A, 0. La distancia que haya del centro al vértice de la elipse, a los vértices, ya sea el lado negativo y el lado positivo. Y a toda esa distancia, mire que toda esta distancia, como la elipse es horizontal, la vamos a llamar el eje mayor, ¿sí? Todo esto es el eje mayor, ¿de acuerdo? Bueno, esa es una de las partes. A los vértices, a los otros vértices que están como en el eje menor, porque es más pequeñito, mira, los voy a llamar, el vértice sería 0, menos B, esta distancia la voy a llamar B, desde el centro al vértice del eje menor, por así decirlo, mire, lo voy a llamar B, y arriba pues está el punto 0, B también, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora los focos los voy a ubicar a medio recorrido pues por aquí. Mire por acá, los voy a llamar la distancia del centro. Estos van a ser los focos, llámelo foco 1 y llámelo foco 2. Y la distancia del centro a los focos los voy a llamar como C.
Y este es menos C. O sea que los puntos son C,0 y menos C,0. Mírenlos ahí, esos son los focos. Los punticos como menos C,0 y C,0. ¿Qué dice la teoría? Mire pues, dice que si usted coge un punto cualquiera de la elipse, mire lo que va a pasar pues, yo le explico la definición. Que si usted coge un puntico cualquiera de la elipse y le calcula esta distancia a un foco y luego coge el mismo punto y le calcula la distancia al otro foco, mire, llame la distancia 1 y llame esta distancia 2. Entonces dice la teoría de la elipse que siempre esta distancia de 1 más de 2 siempre le va a dar una constante, siempre. Donde usted coja, por ejemplo, que usted lo cogió acá, lo cogió en otra parte. Digamos que usted aquí cogió el punto XY, listo, ahí esa distancia le dio una constante. Y luego lo cogió por aquí abajo, mira, ya lo cogiste fue por aquí. Y volvés a calcular la distancia a uno de los focos, a este y luego a este. Y sumas esas distancias, también te va a dar la misma constante. Llama a esta D1' y llama a esta D2'. Y si sumas D1' más D2', también te va a dar la misma constante por donde lo vea. Por donde calcule usted esa distancia, le va a dar esa constante que normalmente, entonces vamos a hacer una nota. Convendremos en llamar dicha constante, convendremos en llamar dicha constante por 2A, así la voy a llamar. Como es una constante, yo quiero llamarla 2A, así. La voy a convenir en que la voy a llamar 2A. Voy a deducir esa ecuación para que miren ciertas cositas, es mejor hacerlo, para que miren unas cositas. Voy a llamarla 2A, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es la ecuación de la elipse en ese caso. Ustedes me van a ayudar. Voy a hacer la figurita aquí un poco. Venga, yo la hago así, de esta manera. Voy a volver a hacer la elipse. XY. ¿Tienes mucha pereza o qué? La expulsaron. ¿Qué micrófono para tener el casco? Miren pues. Voy a deducir la ecuación para que miren cosas, para que vayan mirando ciertas vainitas. Entonces, los vértices los llamamos como A,0 y este vértice menos A,0. Miren pues. Esos son los vértices del eje mayor y los vértices del eje menor los llamé 0 menos B y ese es del menor y el de arriba 0B. Los focos los llamé aquí así, mire cómo los llamé. Este es el foco 2 y por acá está el foco 1 y lo llamé C,0 y menos C,0. Lo llamé así, miren pues, ya. Tenemos todos los términos de una elipse y a esta, cuando el eje mayor es el que atraviesa la elipse, por así decirlo, porque el otro caso de elipse es esta, miren que la vamos a ver pues, la ecuación es muy similar. Es cuando es vertical, o sea que el eje mayor está sobre el eje Y, mírala acá, el otro caso de elipse, como si vos la voltearas. Y es con las mismas condiciones, pero entonces al finalizar la clase, al finalizar esta ecuación, yo les digo cómo diferencian una elipse horizontal de una elipse vertical, cómo es la ecuación, pero al finalizar como este procedimiento que yo voy a hacer. Bueno, empecemos pues. Lo que voy a hacer trae un poquito de operatividad de parte de ustedes, entonces me van a ayudar mucho. Voy a coger un punto arbitrario. Me va a ayudar mucho Jair, Juan y Kelly. Voy a coger un punto arbitrario que lo voy a llamar XY. Voy a coger un punto arbitrario que lo voy a llamar XY. Mírelo ahí.
Y voy a calcular la distancia, miren pues, y voy a calcular la distancia de ese punto arbitrario al foco 2, que la voy a llamar de 1. Y luego calculo la distancia de ese mismo punto al otro foco, el foco 1, que la voy a llamar de 2. Y la sumo, de 1 más de 2. Y tiene que dar la constante por la cual yo combine que se iba a llamar, que es 2A. Entonces empecemos pues, empecemos. Vamos a calcular la distancia 1, compañeros. Distancia 1. Cojamos los puntos, sería el punto P es XY. Vamos a calcular la distancia del punto P al foco 2. Al foco 2, que tiene coordenadas menos C, 0. ¿De acuerdo? Empecemos. Este se llama X1 y este se llama... sí. X1 o X2 mejor. X2, Y2. Y este es X1, Y1. Y entonces, según la fórmula de la distancia, acuérdense que ella es la distancia de PF2, o sea, de P pues al foco 2, es igual a la raíz cuadrada. Esta primera parte es muy teórica, de pronto aburre un poquito, pero yo les voy a hacer un taller largo igual el sábado. La raíz cuadrada de ¿quién? De X2, X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Entonces empecemos a reemplazar, a ver, empecemos pues. Raíz cuadrada, miren pues, ¿quién es X2? X. X2 sería X, menos, ¿quién es X1? C, entonces X más C. O sea, y como está también negativo, quedaría X más C al cuadrado, más, ¿quién es Y2? Bien. Muy bien. Menos, ¿quién es Y1? Eso. Bravo. O sea que nos quedó igual a la raíz cuadrada de, dejémoslo ahí, X más C al cuadrado más Y al cuadrado. Llamémosle 1. Listo. Ecuación 1. Y esa es la distancia 1 entonces. Ahora calculemos la distancia 2. Calculemos la distancia 2, por favor. Vamos a calcularla. A ver qué. Vamos a calcular la distancia 2. Según la misma figurita, a ver. A ver pues. Distancia 2. Entonces ya sería el mismo punto, pues, el mismo punto XY que lo llamé X2, Y2. Pero ahora es al foco 2. Perdón, al foco 1. Y el foco 1 tiene componentes C, 0. Otra vez por fórmula de la distancia. Distancia de P al foco 2 es igual raíz cuadrada. Y empiece por otra vez la fórmula de la distancia. ¿Quién es X2? Ya en este caso. X. Me queda la misma de ahorita, pero X menos, eso, X menos C al cuadrado más eso. Muy bien, ecuación 2. Pero según dice la teoría, si usted coge y suma estas distancias, tiene que dar 2A, ¿o no? Ajá. Entonces sumémosla, a ver pues, sería, sumo la primera, que la raíz cuadrada de X más C al cuadrado más Y al cuadrado, y que lo sumo con la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado, y que eso tiene que dar la constante siempre 2A, siempre, que siempre tiene que dar esa constante. Y de aquí es una cosa terrible, porque es mucha álgebra, y digo mucha álgebra, o en pues mucha álgebra como sencilla, pero
Maluca. ¿Cómo eliminaríamos esos radicales? Profe, no es más, sí, porque es que mire lo que, tal como está, le quedaría con no. Profe, es más fácil pasar una de las raíces al otro lado y luego sí elevarla al cuadrado. Laura, ¿qué decís de esos? ¿Qué opinas? ¿Le das la razón a Jair o no? No. Sí, Alice. Entonces sí, hagamos lo que dice Jair, porque claro, Laura le dijo que sí. Entonces pasemos uno de los radicales al otro lado. Voy a pasar voy a dejar solo entonces quedaría raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado es igual, ya dejé solo entonces al otro lado va a quedar 2a menos la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más, como dijo Jair, está muy bien, ¿cierto? Listo. Entonces hagamos eso. Esto es 2a, listo. Si elevo al cuadrado a ambos lados de esta igualdad, pues ahí este radical se va a cancelar y me va a quedar x más c al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2a menos raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Y todo esto, claro, muy bien. Y vuelve y juega. Entonces tengo que elevar este radical al cuadrado, la formulita que nos enseñan en el bachillerato, que es un binomio al cuadrado, ¿cierto? Pues lo vamos a hacer. Miren pues, ¿cómo quedaría? Quedaría de esta manera. Primera cantidad al cuadrado, o sea, ¿cuánto? X a la 2, ¿cierto? Más 2 veces la primera por la segunda, o sea, 2cx. ¿No queda así? Kelly, ¿qué tal? Sí. Más la segunda cantidad al cuadrado, que sería c al cuadrado, ¿cierto? Más ya al cuadrado, igual. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. La primera cantidad al cuadrado sería 4a, ¿o no? Eso, 4a al cuadrado. Vamos muy bien enfocados. Menos el doble de la primera por la segunda. Entonces la primera por la segunda sería 2a por la raíz. Pues va a dar 2a por la raíz. Como es duplicado, como tenemos que duplicar eso, entonces va a quedar 4a por la raíz, ¿o no? Que sería x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien. Excelente. Más la última al cuadrado. Y la última al cuadrado pues sería eliminar ese raíz, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces eliminarlo y quedaría así. Me va a tocar, bájame este renglón porque no me cabe. X menos c al cuadrado más y al cuadrado. Ahí quedó, vea. Volvamos y elevemos este binomio que hay acá. Elevémoslo al cuadrado. Volvamos a hacer eso porque miren que se van a cancelar como muchas cosas por ahí. Yo creo. Mire. Dejemos pues quietecito, no voy a tocarle nada a esto. Queda lo mismo, x2 más 12x más c a la 2 más y a la 2, no le toque nada. Y al otro lado pues entonces queda, tampoco no le toquemos nada tampoco. 4a a la 2 menos 4a por el radical, x menos c a la 2 más y a la 2. Más, ahora sí toquemos este binomio y elevémoslo al cuadrado. Entonces quedaría la primera.
La primera cantidad al cuadrado que sería x a la 2 menos 12x más c al cuadrado más y al cuadrado, ¿o no? Y yo le voy a hacer caso otra vez a Jair porque aquí me quedó un radical, entonces la idea es tratar de dejarlo solito. Pero mire que se van a cancelar muchas cosas, miren pues. X2 está en este lado de la igualdad, mire pues. Todo lo que esté igual, a ambos lados de la igualdad lo vamos a cancelar, todo lo que esté igual. ¿Quiénes están iguales? X2 y X2 se cancelan porque están igualitos, ¿o no? Sí. Y2 y Y2, igualito. ¿Quién más? C2 y C2. Y este CX lo voy a pasar al otro lado y como está menos, ¿cómo pasa? Pasa más, entonces va a quedar así, va a quedar, a este lado va a quedar 4CX, ¿cierto que sí, muchachos? Igual a 4 al cuadrado menos 4 raíz cuadrada. Claro, 4a. Aquí x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Mira que quedó lo más de simplificado. Y yo creo que también puedo simplificar ahí algo, hombre. Yo creo que puedo simplificar el 4 en toda parte, ¿o no? Y entonces me queda así, Eso, y lo simplifico y no me va a quedar así. Cx es igual a al cuadrado menos a por la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. ¿No queda así? ¿Cierto? ¿Qué dicen? Sí, profe, así es. Eso, muy bien, muy bien. Ahora voy a volver a dejar ese radical solo, hagámosle caso a Jair otra vez, entonces sería cx menos al cuadrado, este que está al cuadrado lo paso al otro lado, y al otro lado va a quedar menos a por la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Y eleva al cuadrado en ambos lados. Y eleva al cuadrado a ambos lados. Mire qué fácil, elevemos al cuadrado. Esto va a quedar, claro, va a quedar positivo porque usted sabe que una cantidad negativa al cuadrado queda positiva, ¿o no? Vamos a pasar a la otra hoja. Eso, la operatividad, como les digo, es un poco tediosa, pero alguna vez tenemos que untarnos un poquito de eso. Para la próxima ya vienen ejercicios más interesantes. Ahora sigamos. Primera cantidad al cuadrado otra vez, mire, no se les va a olvidar el binomio al cuadrado, sería c cuadrado por x al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda, entonces quedaría 2 veces, la primera es x, por la segunda que es al cuadrado, nada que hacer, ¿cierto? Más la última al cuadrado, ¿cuánto da la última al cuadrado? A la 4. Eso, muy bien, a la 4, ¿cierto? Erika. Bueno, igual a al cuadrado, ¿cierto? Y ese, como voy a elevar al cuadrado cada productico, entonces claro, esto va a eliminar el radical, entonces quedaría x menos c al cuadrado más y al cuadrado, ¿o no? ¿Queda o no queda así? Paréntesis como la allí. ¿Cómo? Al cuadrado multiplica paréntesis más al cuadrado que multiplica. Por eso digo que aquí va un corchete.
¿cierto? Muy bien. Ahí va un corchete. Entonces, ahora leemos al cuadrado lo de adentro. Quedaría a al cuadrado que multiplica la primera cantidad al cuadrado menos dos veces la primera por la segunda, que sería xc, más c al cuadrado más y al cuadrado. Mira cómo quedaría esto. Y luego multipliquen el a cuadrado por cada cosita. Entonces quedó así, mire. Esto es igual a al cuadrado por x al cuadrado, ¿o no? ¿Cierto? Eso. Menos 2xc a al cuadrado, ¿o no? Más a al cuadrado por c al cuadrado más y al cuadrado. ¿Quiénes se van a...? ¿Hay alguien que se vaya a cancelar ahí que esté igualito a ambos lados? A al cuadrado. Pero sí, al cuadrado. A la 2, a la 2. O sea que se cancela este. El último y al cuadrado también le faltó multiplicar al cuadrado. Y al cuadrado a 4. El último. Es que no la Aquí. Ese. Sí, eso no lo había visto. Es que no lo habían visto, mira. hombre, cuidado, porque es que no ve bien. Sí, estaba muy corrido. Entonces miren pues, ¿quiénes se van a cancelar? ¿Quiénes se van a cancelar? Se va a cancelar 2x cuadrado porque está igualito al otro lado, ¿o no? Y entonces, ¿quién va a quedar? ¿Quién va a sobrevivir ahí? Va a quedar c a la 2, x a la 2, ¿o no? ¿Cierto? Más a la 4. Igual, el otro lado, ¿quién quedó? A la 2 por x a la 2, ¿cierto? Más a la 2 por c a la 2, ¿cierto que quedó así? ¿Sí o no? Más a la 2 por y a la 2. Y yo lo voy a cuadrar de esta manera. Ya esto es como truco, pero ahorita les voy a dejar una pequeña tarea para que para la próxima me diga cómo quedó. Póngame la atención. Mire, voy a quedar esto así. Voy a dejar a la 4. Miren pues, a la 4. Y paso con este menos a la 2. Paso este al otro lado. C a la 2. Miren pues, igual. Y al otro lado quedó a la 2 por x a la 2, ¿o no? ¿Cierto? Menos y pasa este, c a la 2 por x a la 2, ¿cierto? A la 2 por y a la 2, de acuerdo. Aquí hay un factor común, ¿o no? Muy bien, entonces quedaría a la 2, que multiplica ¿a quién? A la 2 menos c a la 2, excelente. Igual, aquí hay un factor común, ¿o qué? ¿Cierto? ¿Quién es el factor común entre estos dos términos nomás? Es x a la 2, no, ese es el factor común. Y adentro quedaría a la 2 menos c a la 2 más a la 2 por c a la 2. Quedaría así organizando pues eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Sigamos. Luego voy a hacer esto. Mire lo que voy a hacer. Voy a dividir toda la ecuación por a la 2 menos c a la 2. Todo lo voy a dividir por a la 2, paréntesis, a la 2 menos c a la 2. O sea que ¿cómo va a quedar entonces? Queda 1. A ese lado queda 1. Porque voy a dividir todo sobre esta misma cosa, ¿o no? Uno queda cuadrado, profe. ¿Por qué al cuadrado? Porque 1 por al cuadrado, ¿cuánto queda? Todo lo voy a dividir por esto mismo, Ah, por todo el coso grande. por todo el coso grande. El trucazo
Yo esperaba ese por qué. El truco, la idea es, ya se va a dar cuenta por qué, ya se va a dar cuenta. Entonces va a quedar 1 igual, a la 2 por, menos c a la 2 por x a la 2 sobre, estoy dividiendo por cuánto, por a la 2 menos c a la 2, más a la 2 y a la 2, todo sobre a la 2 por a la 2 menos c a la 2. ¿Quiénes se van a simplificar? El segundo al cuadrado. Aquí va a quedar x a la 2 sobre a la 2 más. ¿Y en el otro quién va a quedar? Y a la 2 sobre a la 2 menos y a la 2. A la 2 menos. ¿Así queda o no? Y entonces miren una cosa, esto ya tiene más cara de elipse, vea. Solamente me falta que mirar quién es a la 2 menos c a la 2 para que esto me cuadre bien. Pero miren algo. Miren, les voy a mostrar una figurita. Esta es la elipse. Miren pues, por favor, miren una cosita. Yo les muestro algo. Les voy a mostrar algo. Este es el foco, pues, ya ustedes saben que este es el foco. Este es foco 2, llámelo foco 2, llámelo foco 1. ¿Sí o no que sí? ¿Cierto? Miren, les muestro algo. Se supone que ya ustedes saben que la suma de las distancias, esta suma de las distancias, cuando cojo esta suma y cojo la suma con esta, ¿cuánto es que debe dar esa suma? La misma, tiene que dar 2A, ¿cierto que sí? Ahora, miren pues, por favor miren, ¿qué pasa cuando yo cojo el punto exactamente acá? Lo voy a coger en el vértice de Y. Entonces esto tiene que ser, esta es la distancia, miren, y esta es la otra distancia. ¿Y cómo deben ser, según esa figura, usted qué cree? ¿Cómo son esas dos distancias? Iguales, y tiene que dar 2A. Entonces quiere decir que esta tiene que dar A y esta tiene que dar A. Y entonces miren que aquí se formó un triangulito. Mira el triángulo que se formó. Este lado es A. Esta distancia yo dije siempre que era, la vamos a llamar del centro al foco, la llamamos como C, ¿o no? Y esta distancia del centro al eje menor la llamo como B. Y eso es un pitagorazo. Mira, ¿qué dice Pitágoras? Que A al cuadrado, que es este triángulo, mira este triángulo que se formó, es igual a ¿quién? A B al cuadrado más C al cuadrado. Oh, entonces mire lo que pasó. Quiere decir que A al cuadrado, pasen este C cuadrado, menos C cuadrado, ¿cuánto dio? B a la 2. O sea que A a la 2 menos C a la 2, ya saben cuánto es, y usted lo reemplaza ahí de una, vea. ¿Qué quiere decir? Que X a la 2 sobre A a la 2 más Y a la 2 sobre B a la 2 es igual a ¿cuánto? Y esta es entonces la ecuación, mire pues, esta es la ecuación de una elipse horizontal centrada. Miren la ecuación a la que queríamos llegar. Esa es la ecuación de la elipse, vea. Todas las elipses entonces horizontales, o todas las elipses en general, tienen esta ecuación. Hasta ahí queda entonces, se dedujo la ecuación de la elipse. Los ejercicios los vamos a hacer la próxima clase, porque entonces ya vamos a terminar ahí. Y en la próxima clase entonces les traigo las conclusiones acerca de esto. ¿Listo? Vamos a hacer ejercicios, ¿listo? En la próxima clase. Bueno, terminamos ahí. Voy a hablar una cosa con ellos.